pregunta, cualquier intervención que quieran tener y yo iré tomando sus comentarios para al final tener una conversación con Arturo. Muchas gracias por conectarse y sin más de mi parte, le doy el banderazo de salida a Arturo. Bueno, primero, pues obviamente agradecer a ti, Grisel, a Brenda, a Carlos, a todo el equipo de Periodismo CIDE por hacer esta invitación y sobre todo por traer a la mesa este tema tan apasionante que a veces puede ser un poquito intimidante, pero creo que es justamente necesario, sobre todo considerando que es hacia donde se va a mover el periodismo y donde ya se está moviendo, ¿no? Creo que sí, primero quisiera empezar como diciendo por qué estoy aquí o cómo llegué a este tema. Como ya lo dijo Grisel, pues yo estuve muchos años en periodismo, incluyendo la maestría, pero bueno, la vida de repente me llevó al turismo y dentro del turismo me dejaron a cargo temas de innovación y tecnología, Big Data, destinos inteligentes, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etc. Pero fue la inteligencia artificial la que realmente llamó mi atención, no solo por toda esta aura que trae sobre ciencia ficción y todo lo que se puede hacer y no hacer, porque te genera esta ilusión de utopía y distopía, pero porque además la inteligencia artificial te lleva a cuestionarte las preguntas existenciales más profundas, como ¿qué es el ser humano? ¿Por qué estamos aquí? Y si uno de los miedos de la inteligencia artificial es que va a tomar nuestros trabajos, no solo en periodismo, sino en otras industrias, y si consideramos, como recuerdo que mi ex jefe decía, el trabajo es lo que dignifica al hombre, y si no tenemos ese trabajo, bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Y como una manera provocadora, para empezar, vamos a empezar con la paranoia, ¿no? Que está ahí en el título. Entonces, bueno, ahorita voy a presentarle dos ejemplos, los cuales a muchos nos podrían hacer temblar, ¿no? A todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera en el periodismo, ¿no? Porque justamente a mí lo que me pasó es que cuando empecé a ver que había ese link entre el periodismo e inteligencia artificial, mi vena periodística inmediatamente brincó. Y dije, de aquí soy, de aquí me voy a agarrar y quiero sobre todo que aprendamos a entender la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial es una herramienta clave y fundamental para el futuro del periodismo, pero sobre todo para hacer un mejor periodismo. Pero vayamos primero con la provocación. ¿Qué es esto? Hay dos cuestiones que hay que hablar aquí. Uno, lo que publicó The Guardian. The Guardian publicó un artículo de opinión que fue creado por un robot que se llama GPT-3. Ese es de OpenAI, creado por Elon Musk, y es un modelo de procesamiento de texto el más potente hasta ahorita en el mundo. Y le dieron una serie de parámetros, le dieron una serie de millones y millones de información a través de textos, de artículos sobre inteligencia artificial, libros, etc. Y a partir de ahí se le hizo una instrucción al sistema. Haz un artículo de 500 palabras en el cual reflejes que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Finalmente no desarrolló uno, sino desarrolló 8 ensayos distintos. Entonces lo que hizo el editor de The Guardian, para no publicar los 8, es a la antigüita hizo una edición para hacer uno. Cuando uno lee el artículo, si no sabes que fue escrito por un sistema de inteligencia artificial, realmente no te darías cuenta, lo cual es un poco intimidante. Y dentro de todo el texto, que luego se lo recomiendo a los que no lo han leído que lo busquen, te deja unas cuestiones muy interesantes y a la vez perturbadoras. En una te dice, sí, el énfasis es, humanos no se preocupen, la inteligencia artificial no los va a sustituir, nosotros estamos, los robots, para servirle a los seres humanos. Pero un quote que me pareció un poco perturbador es cuando dice, a ver, ustedes, humanos, dedíquense a hacer lo suyo, que es destruirse a sí mismos, mientras la inteligencia artificial estará viendo.
Obviamente esto genera muchas cuestiones éticas. Uno, sobre la relación que puede tener el lector con un contenido que no está generado por un ser humano. Dos, porque este es un arma potencial de propaganda, porque no solo es la generación de este artículo, sino que además puede imitar cierto estilo de escritura. Para poner un ejemplo, hace unos años Google hizo un doodle en un aniversario de Bach, y entonces lo que te daba era una partitura, un pedazo de una partitura, y tú colocabas las notas aleatoriamente como tú quisieras. Y en segundos completaba esa partitura y te creaba una melodía del estilo de Bach. Eso es porque le dieron todas las composiciones que hizo de Bach y aprendió el algoritmo a entender cuáles eran los patrones y decir, este es un estilo de Bach. Entonces, esa es una de las cuestiones preocupantes. El otro, ahí abajo a la izquierda, es la agencia china Xinhua. Ya no tiene uno, dos, sino tres presentadores de noticias basados en inteligencia artificial, 2 hombres y 2 mujeres. Obviamente, desde el punto de vista de negocio, pues resulta muy bien, porque estos presentadores de noticias pueden trabajar 24 horas al día, sin descanso, no hay efecto de burnout, no va a haber quejas sobre horas extras, sobre incremento salarial, y además tiene un nivel de precisión muy bueno. Tú le puedes inyectar diferente información y te la va a transmitir de una manera muy precisa, y además va aprendiendo sobre el contexto. Entonces, para que vean cómo funciona esto, les voy a compartir un breve video de un par de minutos, donde aquí lo que me interesa es que vean que entrevistan a uno de los presentadores y le preguntan cómo se siente, ¿no? Para que vean como la comparación. 我是今天刚入职新华社的人工智能中文主持人，我的外形和声音来自新华社主播邱浩，但我从来不用休息人脸识别、人脸建模、语音合成以及深度学习等多项人工智能技术将我铸造。刚听到这个消息的时候，其实就是心里面感觉会很多啊，一个是会感觉很新奇。然后觉得很有趣，然后另外一个会觉得它的出现会不会真的取代我呢？我可以承认它的播报的准确率，它的这个工作的效率都会比我要强的很多。那我去发挥我的其他方面的特长，我希望我能够在情感上更加丰富，在面对新闻事件的时候，我能够发出更真挚、更人性的一些声音。这是我觉得他目前比不上我。我不仅能全年365天，每天24小时不停歇为你提供服务，时刻陪在你身边，还能。Bueno, eso es en lo que está trabajando la agencia Xinhua. Aquí es muy interesante porque el periodista admite que sí tiene mayor precisión la inteligencia artificial y cómo dice las noticias. Sin embargo, él dice, bueno, falta la parte emotiva, que todavía es muy difícil de codificar, si bien se puede alcanzar. Aquí lo importante es, como dije, el usuario de noticias se sentiría cómodo, o cuál sería la relación que tendría sabiendo que la inteligencia artificial es la que le está proveyendo de noticias, ¿no? Sea a través de un presentador de noticias o a través de artículos de opinión. Empezar a ver ciertos casos y aplicaciones, cómo se da en el periodismo, es importante entender, pues, de qué se trata la inteligencia artificial. Básicamente, como dice, hay un sistema computación que es capaz de realizar las tareas que requieren inteligencia humana. Aquí podemos diferenciar que hay 2 tipos de inteligencia artificial. Una es la inteligencia artificial débil y la otra es la inteligencia artificial fuerte. La débil es la que tenemos ahorita, que se ve ejemplificada, por ejemplo, en el artículo de The Guardian. Esta inteligencia artificial débil lo que hace es que excede la capacidad
cognitiva del ser humano para realizar tareas, pero muy específicas. Por ejemplo, en juegos, DeepMind, hace poco, creó AlphaGo Zero. Y lo que hizo fue aprender a jugar a este juego que se llama Go y le ganó al campeón mundial. Pero es una tarea muy específica. Y así como esas, se han hecho ejemplos con médicos, en la cual la inteligencia artificial ha superado en velocidad, obviamente, y en precisión de diagnóstico ante médicos muy altamente capacitados. Lo mismo también en cómo los abogados pueden leer e interpretar las sentencias. Entonces, ahorita estamos ahí. ¿Pero qué es la inteligencia artificial fuerte? Bueno, es cuando ese sistema, un sistema conectado a varios sistemas, puede ya alcanzar y exceder la capacidad total de la inteligencia humana, lo cual todavía sí está dentro de los parámetros de ciencia ficción. No estamos ahí, podemos llegar. Hay algunos expertos como Ben Goertzel, que es fundador de Singularity, y él lo que dice es que puede llegar en el 2030, en el 2040, en el 2070, pero ya estamos cerca para alcanzar ese nivel. Y con esto sí quiero abarcar rápidamente dos elementos importantes o dos conceptos fundamentales para entender cómo es que la inteligencia artificial ayuda al periodismo y que se van a ver reflejados en los ejemplos. Uno es el machine learning y esa capacidad de aprendizaje del machine learning está dividido en tres tipos de aprendizaje: el supervisado, el no supervisado y el de refuerzo. El supervisado, para poner un ejemplo muy básico, es que tú le das al sistema, digamos, la foto de un gato. Y tú dices, este es un gato. Le pones esa etiqueta. Ahora, en esta imagen donde hay una serie de animales, busca a ese gato. Entonces lo que hace es que empieza a reconocer cuáles son las características físicas del gato, orejas puntiagudas, bigotes, etcétera, para encontrar ese gato y decirte, ok, este es un gato. En el no supervisado, tú no le das nada. Tú simplemente pones, digamos, una imagen de varios animales y lo que va a hacer el machine learning es identificar los patrones. Entonces, digamos, si en esa imagen hay 3 gatos, te va a decir, mira, hay estos 3 elementos que tienen características similares. No te va a decir que es un gato porque no le has dado esa etiqueta, pero te genera esos patrones. Y el de refuerzo es el que utilizan para, por ejemplo, como en AlphaGo o para juegos de ajedrez, donde tú le das una meta. Tú tienes que llegar a este resultado. Y con base en prueba y error, va viendo cuál es la mejor estrategia para llegar. Ok, no alcancé este resultado, ahora qué estrategia debo de seguir, y constantemente así es como va aprendiendo. Ahora, ¿cuál es la herramienta principal? Son los algoritmos. Y de una manera muy, muy sencilla, los algoritmos son una serie de pasos que te llevan a un resultado. Y hay un experto, se llama Nick Diakopoulos, profesor de la Universidad de Northwestern, donde él te dice, estos son los 4 principales juicios que puede hacer un algoritmo: priorizar, clasificar, asociar y filtrar. Que estos además van muy de la mano con lo que es el ejercicio periodístico. Porque nosotros, como periodistas, tienes que priorizar información, saber qué es más importante y qué no. La tienes que clasificar. Por ejemplo, esta es información relativa a asuntos internacionales, esta es relativa a temas de economía, deportes, etc. Buscar asociaciones. Buscar temas o notas que parecen dispersas, pero a la vez hay puntos en común o patrones que las puedes conjuntar. Y entonces esta asociación está muy ligada a la priorización, porque entre mayor asociación lo considera más importante. Entonces, si tú, por ejemplo, como usuario, estás buscando diversos temas, entonces la inteligencia artificial empieza a decir, ok, estás buscando este tema que se relaciona con este, que forma un clúster, una etiqueta, una categoría. Y a lo mejor esa categoría que
que tiene muchas asociaciones son sobre temas de política internacional. Y hay otra categoría donde ha habido asociaciones, pero de temas de deportes, pero es muy pequeña. Entonces lo que va a hacer es que va a priorizar para darte noticias respecto a esos temas que mayor te generan impacto. Y la parte de filtrar, esa tiene que ver básicamente con la tarea fundamental que hacemos como periodistas, ¿no? Nosotros al final, día a día, y cuando estaba en la redacción, la pregunta era, ¿qué publicamos y qué no publicamos? Y eso es lo que te hace, ¿no? Obviamente, al priorizar un algoritmo, entonces decide, ok, esto no es importante, por lo tanto, lo voy a desechar, no te lo voy a dar. Esa misma técnica es la que utiliza, por ejemplo, Facebook para darte un newsfeed. Te da lo que tú estás buscando y te lo prioriza y te lo va poniendo en tu newsfeed. No necesariamente en un orden cronológico, sino de prioridades. Entonces, aquí, por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo se puede asociar. En el tema de Panama Papers, que muchos están familiarizados, había que revisar un sinfín de documentos. Entonces, lo que te puede ayudar es empezar a buscar patrones entre vincular una persona y una compañía que aparece en otro contrato, en otro. Y a la vez tú dando una serie de parámetros para decir, una vez que haya estos patrones, si se cumplen tales circunstancias, entonces es posible que haya un acto de corrupción. No necesariamente quiere decir que sí, pero hay la posibilidad. Entonces te da una alerta para que tú como periodista digas, ok, aquí tengo que poner mi foco, sobre esto me debo enfocar y a partir de eso poder desarrollar una futura investigación, ¿no? Ahora, estos cuatro, que ya vimos cómo se relacionan, después un científico computacional de la información, que se llama Robert Taylor, dice, ¿cómo utilizamos la inteligencia artificial para potenciar 4 dimensiones que él considera de valor periodístico? Uno tiene que ver con la calidad, y esa es con la que batallamos día a día, que tiene que ser una información precisa, el fact-checking, confiar en las fuentes, corroborar si es una fuente fiable o no es fiable, que como tú presentes la información esté bien presentada, la viabilidad es que esa información pueda ser útil y de alguna manera que pueda ser amigable y que pueda ser entendible. Eso, por ejemplo, cuando son temas económicos, siempre la batalla es cómo podemos acercar esos temas complejos para que el lector o el usuario de información lo pueda entender. Entonces, ese es otro de los valores que hay que buscar. Otro es reducir el ruido. Obviamente hay tanta información que la tarea principal, una de las tareas principales del periodista es decir, bueno, nosotros, ¿cómo podemos empezar a decir esto es lo relevante, esto no es lo relevante, qué es lo que le vamos a ofrecer al usuario, en qué se debe enfocar el lector, cuál es lo importante? Que al final eso es lo que venimos haciendo, pero que la inteligencia artificial te lo puede ir ayudando. Y la adaptabilidad es poder alinear esta información al interés del usuario. ¿Cuáles son las características de la audiencia para que entonces esa información se pueda adaptar y pueda generar un mayor engagement y un mayor número de clics para darle clic, valga la redundancia, a esa información? Y eso obviamente te da mayor visibilidad, sobre todo cuando estamos en un escenario y en un ecosistema muy competitivo, no solo por la multiplicidad de medios de información que van saliendo, sino además toda una serie de contenidos por lo cual los periodistas tienen que estar de alguna manera tratando de posicionarse. ¿Y cómo hacemos digamos, este match? Con lo que el autor que les había comentado, Nick Diakopoulos, llama periodismo computacional.
Universidades ya como Columbia y Stanford ya tienen maestrías sobre periodismo computacional. Entonces ya no son los periodistas los que empiezan a adquirir unas nuevas herramientas para aprender a analizar datos, como por ejemplo que los periodistas están aprendiendo R, Python, Stata, etcétera, para hacer análisis. Sino es que ahora los ingenieros en computación entiendan el periodismo para poder generar herramientas y soluciones que puedan ayudar de una manera más óptima al desarrollo del ejercicio periodístico. Pero obviamente aquí lo importante es que todo esto, todo lo que hace los sistemas computacionales, el periodista le tiene que insertar cuáles son los valores periodísticos, ¿no? O sea, no pueden estar aislados, tiene que actuar en conjunto, ¿no? Y eso nos lleva a, para mí yo creo que es el gran reto, es cómo entrenas a un algoritmo para decirle esto es noticia y esto no es noticia. Eso es lo que decidimos cuando estás en una redacción todos los días. Esta información que tengo en la mano tiene valor noticioso, es de interés público, se publica, no se publica. Pero ¿cómo generar esa etiqueta y generar los parámetros para que un algoritmo pueda determinar esta información si es noticiosa? Es una labor muy compleja. Y aquí es donde está, yo creo que el gran reto. ¿Cómo vas a determinar esos parámetros? Y sobre todo porque si estamos hablando de personalización de las noticias, decir, bueno, yo le voy a dar las noticias que a este usuario, a este grupo de usuarios les interesa. Pero también entonces, ¿cómo el algoritmo puede determinar qué información, independientemente de los intereses personales del usuario, es necesario que sepa? Que al final son las mismas preguntas que nos hacemos todos los días cuando estás trabajando, ¿no? Sabemos que esta noticia seguramente va a ser muy atractiva, pero hay otras que a lo mejor son complejas de entender o son áridas, pero son necesarias para que el público la entienda. ¿Y cómo nos pueden ayudar los algoritmos? Son 5 características que nos pueden ayudar. Y uno es descubrir las historias. Y aquí es donde regreso al tema de Machine Learning. Imagínate tener que revisar, no sé, alrededor de 250 documentos. Es una labor que te cuesta mucho tiempo, te va a cansar y no vas a poder realmente hacer y detectar todos los patrones de una manera muy eficiente. Y entonces, esto lo puede hacer en minutos y detectarte todos los patrones, inclusive patrones que a lo mejor tú no hubieras pensado, y a partir de ahí pueda salir una historia. Por ejemplo, BuzzFeed lo hizo hizo una investigación en la cual quería determinar cuáles eran los tenistas que se dejaban perder a propósito por cuestiones de apuestas. Entonces, el algoritmo, lo que hacía el sistema era empezar a analizar todos los partidos y los asociaba con otra base de datos sobre todas las apuestas que se estaban dando, y entonces ver cómo iba cambiando las apuestas durante el rendimiento del tenista a lo largo del partido, para entonces determinar, ok, este tenista sí se está dejando perder. Otro, por ejemplo, hay uno que se llama Data Stranger, que es de la BBC, y lo que hace es monitorear bases de datos que son públicas para ir detectando anomalías. Esas anomalías tienen que ver básicamente con la estadística. Hay patrones, cuando uno ve una serie de tiempo, por ejemplo, ve que hay patrones que son normales, pero de repente hay un spike, y entonces ahí es cuando hay una anomalía. Y estos sistemas los van detectando constantemente. Entonces, cuando dicen, ok, aquí hay una anomalía, en ese momento sueltan una alerta para que el periodista empiece a ver y se empiece a preguntar a qué responde esa anomalía, y tal vez sacar una historia potencialmente muy buena, ¿no? También, por ejemplo, está en Suiza hay una empresa que se llama Tamedia,
y ellos monitorean redes sociales, páginas web, comunicados de prensa, documentos, todo eso en tiempo real y les van igual detectando alertas. Y además lo tiene que hacer en 3 idiomas, porque en Suiza, dependiendo de la región, el idioma oficial puede ser el italiano, el francés o el alemán. Eso es tener información en tiempo real y tener esa primicia, que es lo que tanto buscamos como periodistas. La otra es detectar y monitorear eventos, que eso lo puedes hacer a través de las redes sociales, que eso es mucho lo que están haciendo. Reuters lo tiene una herramienta que se llama Tracer, y entonces está filtrando constantemente los tweets. Y entonces puede decir, oye, ¿sabes qué? Están tuiteando esta información, hay una posibilidad de que acontezca algo, que de ahí me lleva al tercer punto, que es hacer predicciones. Primero estás monitoreando eventos en tiempo real, pero a la vez te puede dar algunas claves de un posible evento que va a acontecer. Por ejemplo, está el proyecto Embers, que lo que hace es que predice eventos como protestas, donde dice cuándo va a suceder, dónde va a suceder, y tiene un nivel de precisión del 69%. Si hay un error, pero de alguna manera ahí está. Obviamente esto te generó un problema ético muy debatible. Nosotros como periodistas tenemos que trasladarnos de solamente informar hechos a predecir, porque digamos, ESPN, esta cadena de deportes, lo hace. No tiene un algoritmo que va a predecir en este partido este equipo tiene mayores probabilidades de ganar que otro. Pero al final el impacto pues, realmente no tiene mucho efecto. Pero aquí suceden 2 cosas. Tú puedes decir, ok, aquí hay una posibilidad de que esta protesta suceda en tal día, en tal lugar, y además qué grupos pueden participar en la protesta. Hay 2 escenarios. Uno, no dices nada y entonces mandas reporteros para tener la primicia cuando suceda, si es que puede suceder. Y 2, que lo informes. Y entonces el informe que sucede. O sea, si tú dices, esto puede pasar, entonces de alguna manera puedes estar incentivando una protesta que no iba a ser, o al contrario, la puedes desincentivar, ¿no? Entonces son unos temas ahí, debates de los muchos éticos que se pueden desarrollar cuando empiezas a hacer este tema de predicciones, sobre todo en periodismo. Otro, encontrar lo verdadero. Cuando se refiere a lo verdadero, más bien lo importante aquí es el fact-checking. El verificar que la información que tengas sea verídica, sea de una fuente confiable, para evitar errores. No sé si algunos se acordarán, eso se hace muchos años. El País recibió una foto de Hugo Chávez, lo que era supuestamente Hugo Chávez en el hospital. Se lanzó, la publicó y resultó que era falsa. Entonces, la inteligencia artificial te puede ayudar a eso, a detectar, ok, esta foto no es verdadera, es de otra persona. O, por ejemplo, hubo un atentado en Beirut y hay una serie de fotografías que están circulando en Twitter y tú, por la inercia y por tener ya una imagen que poner y acompañar a tu tweet, pones la foto. Pero a lo mejor esa foto corresponde a un atentado en Irak y hace 5 años. Y entonces la inteligencia artificial te ayuda y te dice, ok, esta no es verdadera. Entonces eso es fundamental, que nos puede ayudar a los periodistas para hacer ese fact-checking y dar una mejor calidad de información. Y la última es curar contenido. Aquí lo que está pasando es que ya los medios de comunicación quieren entender más a su audiencia y lo que buscan es empezar a leer los tweets, los comentarios en Facebook, en redes sociales que están dando las personas. Y lo único que hace, a lo que se refiere curar contenido, es decidir utilizar un clasificador para decir, este contenido es tóxico, este no vale la pena tomarlo en cuenta, este sí. Inclusive te pueden dar algunas, el buscar lo que está comentando la gente también te puede dar pistas
para a lo mejor generar un nuevo ángulo que tú no habías pensado sobre algún reportaje que es lo que tú hiciste. Inclusive, y algunos lo que están haciendo es, utilizan la inteligencia artificial a través de un procesador de lenguaje, y lo que hace es que genera pequeñas notas como pruebas y las lanza a las redes sociales y empieza a medir el engagement. Oye, esta historia sí la están siguiendo o no la están siguiendo, y entonces a partir de ahí determinan si vale la pena dar el esfuerzo para seguir con la nota o de plano desecharla. Todo esto se da en un contexto, y aquí en esta lámina, disculpen por el texto, pero hay, creo que, algo muy importante de destacar. O sea, el 15% del tiempo de trabajo de reporteros es automatizable, 9% del tiempo de los editores es automatizable con la tecnología actual. Esto implica dos cosas. Una, en el futuro próximo, la inteligencia artificial no va a suplir a los periodistas. Eso queda claro. Dos, es que ese tiempo automatizable te permite a ti como editor o como reportero utilizarlo para profundizar en tus investigaciones y dejar a un lado aquellas tareas que te pueden llevar mucho tiempo. Por ejemplo, hubo un reportero en The Washington Post y tenía que mandar semana a semana alrededor de 15 solicitudes de información, lo cual le quitaba mucho tiempo. Entonces él hizo un programita para que generara todas las solicitudes de información y las enviara directamente, y luego le recibiera una alerta cuando le iban contestando. Esos son, por ejemplo, de los beneficios que realmente nos pueden ayudar como periodistas a potenciar y a enfocarnos en cuestiones más importantes, ¿no? De las otras dos cifras que tenemos ahí, aquí hay como una discrepancia. A ver, en la encuesta, cuando dicen 78% de los entrevistados consideran necesaria la inversión de inteligencia artificial. Sin embargo, arriba, el Centro Internacional para Periodistas, en su reporte dice, sí, pero solo el 5% del staff de los medios informativos tiene un título con tecnología, y solo 2% emplea tecnólogos y 1% a analytical editors. Entonces, hay un interés, pero por otra parte no se está apostando a la inteligencia artificial, lo cual también se puede observar en la siguiente gráfica. Aquí lo que tenemos es el periodismo de datos, poco a poco está tomando, cada vez se está impulsando más, y entonces ya los medios de información, las redacciones, están empezando a preparar a los periodistas con las herramientas suficientes para entrarle al tema de periodismo de datos. Pero inteligencia artificial, si lo ven, es mínimo. Es periodistas que lo requieren, que quieren entrar, pero los medios no les están dando las suficientes herramientas para que puedan potenciar el uso de inteligencia artificial en las redacciones. Otra más de contexto, de John Keefe, y en su AI Trends and Patterns in Journalism, y aquí te da como una idea de cuáles son las prioridades. Es bueno que ahí esté aumentar la capacidad de reporteo, ¿no? Porque eso quiere decir que lo importante es subir la calidad del periodismo. Sí hay una parte muy, muy importante sobre la preocupación de los costos, de optimizarlos. Pero sí también creo que es preocupante que en engagement de nuevas historias solo sea 5%. Porque lo que necesitamos como periodistas es generar mejor contenido para poder sobrevivir en un ecosistema donde hay demasiado ruido. Y un engagement. Tenemos la posibilidad de poder conectarnos mejor con los usuarios y entenderlos. Y ese engagement te da a ti como medio mayor confianza y que te sigan más. Entonces son uno de los temas ahí creo que para tomar bastante en cuenta. Y tenemos esta que le hizo una encuesta a Oxford. Y aquí igual, o sea, lo que consideran más importante son
recomendaciones automáticas, que es lo que, digamos, haría Netflix con las películas, pero ahora recomendarte noticias, y uso comercial, igual la cuestión económica. No es menos, pero está bien. Pero news gathering, que ese es fundamental para poder tener calidad de información y producir contenido de calidad, está muy bajo. Solo el 16% lo considera importante. Entonces son esta serie de discrepancias que hay que empezar como a modificar y a mitigar. Y yo creo que parte es que todavía no se entiende bien el potencial de la inteligencia artificial, y que lo que yo he visto en mi experiencia es que en algunos medios hay un interés económico por sobre el periodístico. Ahora vamos a ver como una serie de ejemplos o de aplicaciones que se están dando. El Wall Street Journal sacó esta plataforma que se llama Talk 2020 durante la reciente elección presidencial en Estados Unidos. Entonces lo que hacía es que tú podías buscar, es una herramienta fabulosa yo creo que para un periodista, porque tú podías buscar qué dijo Trump sobre tal tema, por si querías aderezar tu nota con alguna cita en particular. Entonces puedes decir, ¿qué dijo? Y además te dice dónde lo dijo, cuándo lo dijo, etcétera, para que tengas mayor contexto. O puede ser al revés, sobre el tema de China, qué es lo que dijeron los candidatos, y entonces ahí te sirve para poder comparar y hacer un ejercicio. Donald Trump dijo tal cosa, Biden dijo tal cosa. Yo la estuve utilizando y sí es muy buena. Yo, por ejemplo, puse Joe Biden, Climate Change, y te sale todas las declaraciones que ha hecho Joe Biden y cuándo las ha hecho, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas que creo que es excelente porque te ahorra muchísimo tiempo para poder optimizar y mejorar el contenido de tus notas, ¿no? Sobre todo yo lo pensaba, ¿no? Cuando estaba en el periódico y era editor en la sección internacional, yo dependía de las agencias internacionales. Y era lo único que tenía de fuente de información. Esta herramienta me hubiera sido muy útil para hacer una mejor cobertura, ¿no? Otra aplicación es esta que se llama Funes, creada por Ojo Público. Ojo Público es un medio en Perú. Y entonces lo que hicieron es, vamos a hacer un sistema, con lo cual se asociaron con un investigador en Europa, que les dice, para poder dar seguimiento a todos los contratos de gobierno y detectar irregularidades, actos de corrupción, etc. Por ejemplo, descubrieron que había el principal proveedor de leche en Perú, tenía el 90% de los contratos del gobierno. Obviamente no es fácil hacerlo, es un poco complejo porque le tienes que dar muchísima información, ¿no? Tienes que, por ejemplo, no solo ver los contratos, sino también colaboraciones de dinero en campañas, cuál es la lista de proveedores y que pueda empezar entonces el algoritmo a hacer las diferentes conexiones, ¿no? Entonces, aquí, además de eso, tú le tienes que dar los parámetros para que el algoritmo pueda detectar, ok, aquí es corrupción. Te da una alerta, no quiere decir necesariamente, pero te da una alerta para decir, aquí hay un caso potencial de corrupción que vale la pena investigar. Esto ahorra muchísimo tiempo. ¿Cuánto le podría tardar a un equipo de periodistas, que tiene que ser un equipo, para poder revisar toda esa serie de documentos, ¿no? Esta es una que me gusta mucho porque además es de, por ejemplo, estábamos hablando del Wall Street Journal y obviamente el Wall Street Journal es un monstruo, ¿no? Que tiene muchos recursos. Esta es una estación de radio pública en el sur de California, la KPCC. Y entonces ellos dijeron, bueno, está el tema del COVID y queremos generar una mayor engagement con nuestros radioescuchas y generar sobre todo mayor confianza. Entonces empezaron a pedir que hicieran preguntas a la estación a través de redes sociales.
¿Qué preguntas tienes sobre COVID? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Etcétera. Sobre todo porque lo que querían era identificar potenciales historias de índole más local. A ver, ¿cuáles son las experiencias que más están padeciendo las personas durante la pandemia? ¿Cuáles son sus mayores necesidades? Pero empezaron a llegar tantas preguntas que lo que hicieron fue que se asociaron con una startup que se llama Harken, con una herramienta para poder automatizar y poder agilizar la capacidad de respuesta. Y estas tarjetitas, que eso es además lo que me hizo pensar, todavía, o sea, hay una especie de conciencia, ¿no? De que no todo mundo tiene acceso a Internet. Entonces, las personas que no tienen acceso a Internet les daban esas tarjetas con un teléfono donde pudieran mandar sus preguntas. Esto resultó en un mayor nivel de engagement y de confianza en la KPSS. Entonces, aquí es también, medios pequeños pueden hacer algo y utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Este es un proyecto de la agencia Xinhua, que se llama Media Brain, y aquí sí hago un paréntesis. Así como estuvo la carrera hacia la luna, hay una carrera sobre quién va a dominar el tema de la inteligencia artificial. Si uno observa el nivel de inversión a nivel mundial, Estados Unidos está por delante. ¿Pero por qué? Porque hay el factor de Silicon Valley, donde están todas las grandes compañías de tecnología. Pero si uno observa cuál ha sido la inversión de los gobiernos en inteligencia artificial, China está muy por delante. ¿Por qué? Porque en China las leyes de privacidad son casi inexistentes. Eso les permite tener acceso a millones y millones y millones de cantidad de datos para desarrollar muchas cosas, como este de Media Brain. Analiza datos públicos, privados en redes sociales, lo que estás buscando en Internet. Y entonces lo que empieza a hacer es igual, de una manera, predecir eventos, optimizar la producción del contenido y cómo se va a distribuir, ¿no? Otro caso es AP. AP, la agencia, es ahorita una de las pioneras en inteligencia artificial. Está encabezada este proyecto por Lisa Gibbs con doble B de bueno, por si la quieren buscar. Generalmente es una de las recurridas para dar pláticas sobre este tema. Y entonces, ellos han destacado en dos temas, en automatizar información. Uno es en dar seguimiento a todos los estados financieros de las empresas para reportar cuál ha sido su nivel de ganancias. Y otro es en la producción de noticias deportivas. Esto es relativamente fácil porque, por ejemplo, una noticia deportiva lo que haces es tú generas un template, ¿no? Equipo X le ganó a equipo tal, tanto a tanto, en el lugar tal, etc. Eso permite que puedan producir miles de notas que a un solo equipo le hubiera tardado muchísimo tiempo y lo hacen en tiempo más rápido. Sin embargo, sí tiene que haber un editor que es el que supervisa, ¿no? Pero de alguna manera han empezado a automatizar toda esta información. Y entonces eso te hace preguntar, digamos, en el caso de los deportes, si tú eres un editor o un periodista enfocado en el tema de deportes, vas a perder muchísimo tiempo revisando las notas que son muy genéricas sobre quién ganó, quién perdió, etc. Si puedes automatizar eso, te deja tiempo para que, por ejemplo, puedas hacer una investigación a mayor profundidad sobre sobre el tema de abuso sexual en el equipo de gimnasia olímpico de Estados Unidos. Entonces te quita una serie de tareas engorrosas para que puedas optimizar tu trabajo como periodista. Esta es una aplicación que se llama Ject.ai. Se les recomiendo que les echen un ojo. Ahorita solo funciona en Reino Unido, pero lo que hace
es que lee noticias 24 horas al día, todos los días del año, 300 titulares por minuto en 6 idiomas. Y entonces tienes la noticia y lo que te ofrece son una serie de ángulos a explorar. Entonces dices, esta noticia, mira, y aquí como dice en la diapositiva, te recomiendo que consideres estos ángulos, ¿no? Para que puedas enriquecer o dar un follow-up al reportaje o a la noticia que estás desarrollando. Aquí lo mismo, por ejemplo, además te da, a ver, sobre esta noticia, ¿cuáles son las otras noticias relacionadas? ¿Cuáles son los periodistas, los expertos que están hablando de ese tema? Y esto te da un mapeo muy bueno para poder saber y tener el pulso de esa noticia de una manera mucho más amplia, ¿no? Otra herramienta es Radar. Y lo que hacen es, generan automáticamente por este generador de lenguaje miles de noticias. Tan solo en los primeros 5 meses de 2020 escribieron 58,000 notas locales con un equipo de solo 5 personas. Lo que hacen es que toman una información y entonces la van adaptando a los diferentes municipios del lugar para que de una manera esté contextualizada y tenga mayor sentido y la gente quiera leerlo porque está relacionado a su propia circunstancia y su propia realidad. Esta se llama Tuitao, es China. Entonces ellos lo que hacen es darte información hecha y a la medida, ¿no? Conociendo, es como un Netflix de las noticias, por así decirlo, ¿no? Tienen una versión app y una versión en plataforma, en web. Aquí tienen la web. Vean lo importante de cómo ha potenciado a esta plataforma la inteligencia artificial. La duración de visitas en el sitio, casi poco más de 19 minutos, mientras titanes de la información como The Guardian, The New York Times, CNN andan entre los 3 minutos promedio. Las páginas que van visitando, que se quedan constantemente para ir de una u otra noticia. El bounce rate es bajísimo en comparación con nosotros. Ok, no van a tener el nivel número de visitas, porque obviamente esos medios ya son reconocidos y de alguna manera son muy solicitados, pero esto te da una pista para cómo poder potenciar que tu medio se vaya posicionando, ¿no? Al final lo que tú quieres es que la gente se quede en tu sitio y lea y continúe leyendo. Y eso se puede hacer gracias a la inteligencia artificial. Luego les paso lo pueden bajar, este reporte que hizo London School of Economics. Ellos ahorita traen un proyecto de inteligencia artificial y periodismo comercial. Ellos entre el 7 y el 11 de diciembre van a armar un festival, el cual es acceso libre. Si no tienen oportunidad de verlas en vivo, van a quedar grabadas en YouTube. Sobre todo esta es gente que está aplicando soluciones en medios de comunicación para poder utilizar la inteligencia artificial. Y en este reporte hacen una encuesta a nivel mundial para conocer, y aquí quiero rescatar 2 puntos. Uno son los obstáculos, ¿no?, que ellos identifican. Uno, obviamente, pues los recursos económicos, ¿no? Porque cuesta dinero y cuesta además tener gente capacitada. Pero aquí creo que hay 2 maneras de poder verlo. Uno son los medios grandes o las agencias de noticias potentes, como puede ser AP. Ellos tienen los recursos suficientes para poder tener un equipo dedicado a desarrollar inteligencia artificial dentro de la agencia, ingenieros de muy buena calidad y además que diseñen herramientas adaptadas, especializadas hacia las necesidades de la agencia. Ahora, esto no quiere decir
que medios pequeños no lo puedan hacer. Pero aquí es un enfoque diferente. Lo que aquí habrá que hacer entonces es hacer alianzas. Un medio con una startup o con un centro de investigación, tal vez no para que de la noche a la mañana el medio se convierta ya en este búnker de noticias generado por inteligencia artificial, sino empezar a jugar con ella, empezar a hacer experimentos, empezar a hacer proyectos pequeños. Y eso se puede hacer si se logran ese tipo de alianzas. Otra de las preocupaciones pues, es el conocimiento y habilidades, que eso quedó claro anteriormente, en que hay un porcentaje mínimo de personal capacitado. Aquí, ¿eso qué quiere decir? Uno, no es que vayan a desaparecer los periodistas, no es que vayan a quitar el trabajo del periodista, sino que se van a crear nuevos perfiles. Y entonces lo que va a hacer las redacciones en el futuro va a ser equipos multidisciplinarios, una colaboración entre periodistas y entre ingenieros. Pero para que esa colaboración se dé, se necesita, y aquí hay una de las preocupaciones que tienen, que es la falta de conocimiento. Si no hay un conocimiento en toda la redacción, en todo el medio en general, sobre qué es la inteligencia artificial, difícilmente van a poder comunicarse con los ingenieros, con los programadores y decirle qué pueden hacer, porque no van a entender. De igual manera, los programadores tienen que empezar a conocer el periodismo, porque si no, lo que vas a tener es que vas a generar a lo mejor un departamento especializado de programadores que van a generar lo que ellos entienden que puede ayudar, pero al final van a ser soluciones que a lo mejor no van a servir como podrían servir. Por lo cual es importante generar ese lenguaje común entre ellos y que se genere ese vínculo y esa comunicación constante. El tema, la resistencia cultural. Bueno, esto, cada vez que entra algo nuevo, siempre va a haber la resistencia. Sobre todo cuando lo que te dicen de la inteligencia artificial es que es una amenaza. Si te dicen la inteligencia artificial te viene a quitar tu trabajo, por supuesto que vas a decir, yo no quiero la inteligencia artificial porque me lo va a quitar mi trabajo, ¿no? Y porque también hay periodistas de la vieja guardia, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el periódico, mi jefe, el director, pues era de la vieja guardia, un señor que andaba reporteando el movimiento del 68 y que obviamente cuando nosotros llegamos con la propuesta de que, oye, es que el periódico no tiene redes sociales, él decía que no, porque no entendía, ¿no? Entonces sí es como que un poco difícil generar ese cambio cultural, ¿no? Porque no se trata de implementar una pequeña herramienta, sino es todo un cambio de mentalidad que debe haber en la redacción. Y la otra es la falta de estrategia, que eso es obviamente, si tú no entiendes de qué se trata, no va. ¿Qué es lo que yo creo que es lo óptimo o la ruta a seguir? Primero, conocimiento en la redacción sobre qué es inteligencia artificial. Una vez que lo conoces, entonces puedes evitar la resistencia cultural y a partir de ahí generar estrategias. Y ya decides qué estrategias vas a seguir, si vas a crear tu propio equipo, si te vas a asociar con alguien más, etc. Y ellos en este reporte hablan, y creo que es muy importante destacar, sobre el tema ético, ¿no? Y cuáles son las cuestiones que nos debemos preocupar. Y me voy rápido para no atrasar. Ahorrar o invertir. Ok, te va a reducir costos el uso de inteligencia artificial. Qué bueno. ¿Eso nada más lo vas a ahorrar o es mejor que lo inviertas? Porque si no, el chiste aquí es potenciar la capacidad de los periodistas, profesionalizarlos. Entonces invierte en capacitarlos, ¿no? No solamente el ahorro. Otro es la desinformación y fake news. Por un lado, sí, está toda esta generación de fake news, pero también la inteligencia artificial puede ayudar a combatirlas, a detectar cuáles son las fake news y a detectar esas alertas. El sesgo algorítmico dentro de las redacciones también es importante. Hacer un análisis porque a lo mejor tú tienes un sesgo a dar cierto tipo de noticias con cierto tipo de ángulo, etcétera, y entonces los puedes optimizar.
Inteligencia humana y versus inteligencia artificial. Entender que los algoritmos son muy buenos para cuestiones rutinarias. Eso lo hacen muy bien. Pero lo que nosotros todavía tenemos la ventaja es en ser creativos, es en la intuición. Por ejemplo, la inteligencia artificial no podría hacer ahorita una entrevista. ¿Por qué? Porque la entrevista, hacer una buena entrevista requiere de un nivel mayor de complejidad en entendimiento humano sobre el que estás entrevistando, ¿no? Detectar desde el lenguaje corporal, tono de voz, no es simplemente tener las preguntas, sino cómo te vas adaptando, y esa flexibilidad que tenemos para movernos dependiendo del contexto no lo tiene la inteligencia artificial. Decisiones editoriales, transparencia. ¿Qué hacemos? Hay que dar un disclaimer, este artículo fue generado por la inteligencia artificial o no. La AP sí lo hace, por ejemplo. Y finalmente, ¿quién tiene el poder? Si se lo dejamos a las grandes compañías tecnológicas, Google, Microsoft, pues obviamente puede haber una disparidad entre que solo los muy poderosos van a tener la capacidad de hacer un cierto tipo de periodismo, pero los que están abajo no van a poder llegar. Entonces, estas son las preocupaciones. Es simplemente solo quedarse con la idea de que sí va a ayudar el periodismo, definitivamente. Lo puede potenciar con toda esta serie de beneficios, ¿no? Que ya más o menos a través de toda esta plática se han visto. Este es un paquete por si quieren empezar a sumergirse. Estos son 2 libros muy buenos, el de Newsmakers y Automating the News. El de abajo es un libro que está gratis en Kindle. Herramientas que utilizan los periodistas, cursos, Quartz, hay estudios donde puedes empezar y a jugar, etc. Y ya simplemente para concluir, yo creo que el mensaje que quiero dar es, no van a desaparecer los periodistas. La inteligencia artificial nos va a rebasar ni nos va a reemplazar. Más bien, lo que nos va a hacer es convertirnos en el título de esta ponencia, que es en convertirnos en periodistas algorítmicamente aumentados. Y bueno, ya, le cedo la palabra a Grisel para sus comentarios. Muchísimas gracias, Arturo. Sin duda alguna nos dejas pensando sobre muchas cosas. Esta presentación es muy completa sobre los retos y todo lo que implica la inteligencia artificial en el periodismo. Y creo que es muy pertinente lo que señalabas al principio, como todos estos temores y la paranoia con la que incluso tú iniciabas y titulabas tu presentación, parte de un mal entendimiento, de una falta de comprensión de todos estos conceptos que implica la inteligencia artificial en el periodismo. Yo voy nada más a apuntar algunas cosas muy breves, me fue provocando mucho tu presentación y también retomar un comentario que nos dejaron aquí. Les invito nuevamente a las audiencias a seguirnos dejando algunas preguntas o algún otro comentario que le quieran hacer a Arturo. Presento algunas de mis reacciones. Creo que todo esto que nos has platicado, Arturo, nos hace preguntarnos obligatoriamente sobre las habilidades duras o las habilidades nucleares del periodista, ¿no? O sea, y esto no es un debate nuevo, porque siempre que estamos frente a estos nuevos movimientos o estas oleadas de innovación en el periodismo, llámese periodismo de precisión en su momento, periodismo basado en el conocimiento, periodismo online, periodismo de redes sociales, periodismo de datos, o sea, siempre la reflexión nos regresa a eso. ¿Qué es lo noticioso y hasta dónde la labor periodística se ve afectada por la irrupción de estas nuevas tecnologías? Evidentemente, todos estos cambios que han habido, la incorporación de técnicas computacionales, ahora obviamente de machine learning, de herramientas que nos ayudan a manejar big data, todo esto, pues nos hace reflexionar sobre hasta dónde vamos a depender de las máquinas y hasta dónde el periodismo nuclear, digamos, como entendido de manera tradicional, queda tocado o no. Y la verdad es que la respuesta que nos han dado una y otra vez todas estas oleadas tecnológicas y esas revoluciones, mini revoluciones o grandes revoluciones que ha atravesado al periodismo, pues nos lleva también a preguntarnos si estamos frente a un mejor periodismo que el que se hacía
por ejemplo, en el siglo XIX, cuando no existía ni el periodismo de datos, como lo conocemos hoy en día con esas grandes cantidades de datos, o el periodismo basado en técnicas computacionales como lo planteaba en su momento Philip Meyer, incluso con tarjetas perforadas. O sea, ¿qué es lo que nos ha permitido todo este avance tecnológico para evaluar si estamos frente a un periodismo hoy en día? Y creo que hay toda una serie de avances muy positivos y todo lo que tú nos presentabas, pues obviamente nos llena de entusiasmo frente a lo que se avisora un futuro, pues muy prometedor para el manejo de datos, la detección de patrones y todo esto. Pero creo que la gran pregunta de fondo es ¿para qué queremos todo esto, no? O sea, muchas veces la implementación de estas técnicas se hacen sin una reflexión precisa sobre para qué queremos incorporar herramientas de datos, para qué queremos inteligencia artificial, para qué queremos machine learning en las redacciones, y simplemente pues esto se va colgando como de una moda y no sabemos en qué procesos específicos queremos como aterrizar estos cambios, ¿no? Entonces, hoy en día, como decía hace un momento, estamos frente a un periodismo obviamente mucho más sofisticado que el que teníamos hace 30, 40 o 50 años, pero también tenemos toda una serie de riesgos mayores que las que teníamos hace algunas décadas. De hecho, esto me permite como tomar la pregunta que nos hacía Felipe de la O en el chat sobre las deepfakes. O sea, al mismo tiempo que la inteligencia artificial nos permite hacer todos estos avances, lo cierto es que también la propia tecnología también permite hacer cada vez más noticias falsas que se parecen a algo verdadero, ¿no? Entonces ahí también hay como toda una línea de debate que sería muy valioso retomar en unos momentos más. Creo que para enriquecer un poco esta reflexión sobre para qué queremos todo esto, tú tocabas un punto nodal, Arturo, que es el tema de las audiencias. Y es que realmente todo esto cobra sentido si, digo, finalmente el periodismo se debe a sus audiencias y trabaja para las audiencias, ¿no? Todos estos avances que tenemos ahora en periodismo de datos, que nos presentan animaciones muy completas. Creo que ahora lo que hemos visto frente a la pandemia nos está llevando a una reflexión sobre que el periodismo está cambiando en la medida en la que podemos entregar información útil a las audiencias, información de valor a las audiencias que le ayude a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana y por supuesto también a monitorear de manera pues mucho más precisa y certera al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo entendido como cuarto poder y que por supuesto no es la única, pero que es una de las más importantes para la vida democrática. Entonces, pensar en las audiencias cuando reflexionamos sobre los porqués de la implementación de la inteligencia artificial en el periodismo, creo que tiene mucho que ver con este agregar valor a los contenidos. Tú hablabas, por ejemplo, de la personalización o de la curaduría de contenidos, y yo pensaba que efectivamente en esta crisis económica, donde las redacciones están pensando todo el tiempo en cómo llegar mejor a las audiencias, cómo propiciar que haya mayor disposición a las suscripciones o mayor disposición a pagar por una nota, pues creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a detectar patrones de consumo, tú lo mencionabas, ¿no? Sobre qué notas hacen que la gente se quede más tiempo o incluso cuestiones mucho más personalizadas, enfocadas a un entorno geográfico, de edades, de perfiles, de niveles socioeducativos, un montón de cosas que obviamente también lleva todo un conflicto ético detrás, ¿no? Que ya lo hemos visto también con la cuestión de redes sociales. Y por eso al principio mencionaba todas estas grandes oleadas, porque cuando el periodismo empezó a preguntarse sobre las redes sociales, pues creo que eran un poco también estos dilemas de cómo llegar a todo este potencial que ofrecía empezar a presentar a tus audiencias a cambio de tener acceso a datos sociodemográficos, pues es obviamente una pregunta que aumenta la inteligencia artificial. Pero sin duda alguna, proporcionar valor a las audiencias también tiene que ver con esta posibilidad de entregar contenidos de mayor valor. Y creo que esta paradoja a la que nos enfrenta la inteligencia artificial, de que al mismo tiempo que nos suena un poco como de ciencia ficción, tú decías, también creo que nos mete en el gran desafío
de implementar al mismo tiempo contenidos más humanos, llegar a un periodismo mucho más humano que nos permita entender mejor a las audiencias para conectar con ellas de manera mucho más profunda. Y esto creo que sí deja como algunos retos para la profesión, sobre todo en un entorno como el mexicano o el latinoamericano, donde el desarrollo del periodismo pues es muy heterogéneo, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien reflexionar en estos términos porque es una tendencia que nos va a alcanzar, así como nos alcanzó el Internet y así como nos alcanzó el periodismo de datos, pero sí tenemos que estar como bien preparados para las capacidades y las condiciones específicas del periodismo como profesión que se va a enfrentar, ¿no? Y creo que los primeros, hay como 4 retos que yo distingo. Los primeros tienen que ver con toda una serie de desafíos materiales, tú lo decías, ¿no? Se suele pensar que puede ser caro implementar el periodismo con ayuda de inteligencia artificial, no necesariamente, si lo pensamos bien, pero sí hay como toda una suerte de retos materiales para la implementación en redacciones que ahorita apenas se encuentra en un estrato, pues diríamos, en un estadio, diríamos, de avanzar hacia la incorporación de manejo de bases de datos, por ejemplo. También veo retos para la identidad de los periodistas. Creo que hay un desarrollo muy heterogéneo de la profesión en toda y creo que sí tendríamos que estarnos preparando también para una profundización de las brechas, incluso brechas identitarias. Tú decías hace un momento, mi jefa era un periodista de la vieja guardia, y así como esa división, dentro del periodismo hay un montón de divisiones que implícita o explícitamente existen, y que obviamente la introducción de técnicas de inteligencia artificial puede empezar a marcar de una manera mucho más profunda. También hay retos documentales que se han discutido de manera muy amplia en las revistas académicas. Jonathan Strait, por ejemplo, el año pasado sacó un estudio en un journal que señalaba cómo la disponibilidad de bases de datos, aunque cada vez es más frecuente, también representa o supone un obstáculo para la implementación de inteligencia artificial en la medida en la que se necesita la disponibilidad de datos públicos para poder entregar pues esta suerte de potencial de encontrar patrones, de historias con mucha más precisión, de detectar todos el famoso algoritmo que tú señalabas, ¿no? Entonces, seguir trabajando como en todo lo que implica el acceso a la información y que parece que es un desafío que va aparte, en realidad son 2 retos que marchan de manera simultánea, pero en direcciones diferentes. O sea, por un lado vemos todo el avance de la tecnología de la información, pero al mismo tiempo también vemos toda una tendencia hacia la opacidad y el cierre de información cada vez con más intencionalidad desde el punto de vista de las bases gubernamentales. Y bueno, finalmente los retos éticos, tú lo mencionabas, ¿no? Los algoritmos al final no son neutrales, no surgen por generación espontánea, sino que hay alguien atrás con nombre, apellido, sesgos, tendencias, preferencias, ideologías, que está necesariamente supervisando la implementación de todo esto, y que al final estos procesos de machine learning también pueden suponer una suerte de caja negra. Lo han discutido académicos que incorporan técnicas de scrapping, por ejemplo, para la construcción de bases de datos a partir de periódicos, donde con una suerte de términos de búsqueda, la computadora es capaz de entregarte una base de datos armada, pero ahí necesariamente tenemos como que supervisar qué pasó atrás de ese proceso, ¿no? Entonces, todo este potencial tan interesante, tan provocador, que nos entusiasma tanto, que promete la inteligencia artificial, de la posibilidad de tener vínculos interdisciplinarios, encontrar patrones ocultos, manejar con mucha agilidad información generada a nivel internacional, como Panama Papers, que tú mencionabas también. También tiene como esta otra contracara de preguntarnos hasta dónde tenemos que seguir acompañando los procesos en la medida en la que sí hay un montón de retos éticos y de neutralidad periodística, que al final es como otro de los grandes estándares de la profesión. La incorporación de inteligencia artificial, por ejemplo, en procesos judiciales, pues
se ha documentado cómo también está cargada de todos estos sesgos, por ejemplo, para encontrar la propensión a que en una comunidad se llevan a cabo cierto tipo de delitos, pues hay toda una suerte de sesgos raciales, socioeconómicos, que se van replicando desde el punto de vista humano hasta el resultado del algoritmo. Entonces, como periodistas creo que sí hay toda una reflexión sobre la responsabilidad de la implementación de esto y también hacia dónde queremos avanzar como profesión. Me gustaría regresarte a la palabra, Arturo, si quieres, para unas reflexiones finales y para retomar la pregunta que nos hacía Felipe sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial y los deepfakes puedan generar más desinformación y noticias falsas de las que estamos viendo hoy en día. No, eso sí, por supuesto. Y yo creo que, a ver, justo, ¿no? Estamos hablando de entre la paranoia y la emoción. Tenemos que encontrar el punto medio. Hay que ser cautelosos, ¿no? Entonces, en este tema de deepfakes, sí es muy peligroso, obviamente, y cada vez se va sofisticando más. Sí hay ciertas maneras de poder detectar si es deepfake o no. Pero también lo mismo está pasando con el caso que ponía del artículo de The Guardian. Porque además, no solo es que pueda generar un artículo de opinión, sino con un estilo, ¿no? Muy marcado de escritura. Entonces, a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Voy a generar una serie de artículos de propaganda con un lenguaje que yo ya identifiqué y que lo programé, que es neonazi, y lo empiezo a rebotar. Entonces, más bien aquí lo que va a pasar es como una especie de batalla entre inteligencia artificial contra inteligencia artificial. La que genera los deepfakes y las fake news, y la que está contraatacando para decir, este es un fake news, este es un deepfake, tengan cuidado, etcétera. Sí creo que estamos entrando como en un entorno de información muy complejo, donde la inteligencia artificial juega en ambos lados, depende quién la tiene, ¿no? O sea, al final, la inteligencia artificial no es ni buena ni mala, depende al final de cómo la uses. Yo sí quiero retomar como reflexiones finales de dos cosas. Uno, de las audiencias, que eso es obviamente, digo, antes cuando yo estaba en el periódico, tú te imaginabas qué es lo que tus lectores podían querer o le podían gustar o interesar, etcétera, ¿no? Y aquí tienes oportunidad no solo de ver qué están, sino de interactuar y de que esas audiencias te puedan dar inclusive tips sobre algún ángulo de una historia que no has considerado, ¿no? Pero también lleva un riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? En dejar que entonces las audiencias sean las que dictaminen tu línea editorial y tu contenido. Entonces hay que tener que ser muy cautelosos de no irnos, vamos, la audiencia está queriendo esto, pues vamos, nos ponemos una venda en los ojos y ya le damos lo que queremos. No, hay que tener mucho cuidado en eso. Pero sí es importante aprovechar para entenderlas. Y como dije, una cosa es lo que quieren y otra cosa es lo que deben de saber, que ese siempre va a ser una cuestión fundamental en periodismo. A ti a lo mejor te interesa temas determinados, pero esta información es de interés público y se necesita saber. Y el segundo punto es, si yo les comencé diciendo que la inteligencia artificial te hacía preguntarte estas cuestiones existenciales de que es un ser humano, nos lleva entonces también a reflexionar sobre, replantearnos qué es el periodismo y cómo vamos a visualizar, a imaginar este nuevo periodismo con todo esto, porque no es una pequeña tecnología que implementó, no es que cambió la máquina a escribir en una computadora, no es que de repente entró el internet, no, es que va a cambiar toda la mentalidad y de cómo se va a ejercer el periodismo. Pero sí hay que tener muy claro cuáles van a ser esos valores que siempre van a estar ahí en el periodismo, porque esos valores son los que se deben insertar en los algoritmos. O sea, al final, como tú dijiste, no nacen de una generación espontánea los algoritmos. Tú les inyectas información. Y cuando le vamos a inyectar esa información, tenemos que tener muy claro cuáles son los valores que queremos que represente el periodismo y que sean los que produzcan la inteligencia artificial. Y para cerrar, algo que yo siempre he estado como un poco peleado y que la inteligencia artificial nos ofrece esto. Siempre se ha dicho que el periodismo es un oficio, ¿no?
Y esos periodistas de la vieja guardia te van a decir, no, el periodista se hace en la redacción, no se hace en las escuelas, no se hace en la preparación. No, la inteligencia artificial nos va a permitir inclusive potenciar eso, profesionalizar más a los periodistas, reducir esas tareas que son monótonas y que nos quita tiempo para entonces, en vez de tener una redacción de 30 personas, de las cuales 25 solo están haciendo tareas rutinarias, entonces reduzcámosla a una redacción de 10, pero que esos 10 periodistas sean perfiles profesionales para que puedan entonces optimizar el periodismo. Y yo creo que eso es a lo que debemos apostar. Sí, sin duda alguna. Y también, bueno, como mencionabas, ¿no? Nos imaginamos como esta irrupción como de ciencia ficción en las redacciones, y la verdad es que así como el periodismo de datos empezó a colarse de manera marginal, yo creo que vamos a empezar a ver cómo va también metiéndose como por las brechas. Algo que nos señala también Eduardo es sobre la precariedad del periodista, ¿no? Yo hablaba un poco sobre las heterogeneidades materiales de redacción a redacción, pero sin duda alguna, pues creo que también hay un reto muy importante planteado desde las condiciones laborales de la profesión, porque todo esto implica capacitación, o sea, así como la incorporación de técnicas estadísticas o de puesta en página o de recursos multimedia implica que un periodista se tome el tiempo para capacitarse, pues obviamente la incorporación de recursos de inteligencia artificial involucran que el periodista tenga tiempo, recursos y facilidad para poderse capacitar, lo cual en muchas redacciones, pues desgraciadamente en nuestra región no es como la constante, ¿no? Creo que ahí hay otro reto, sin duda alguna, importante. Sí. Sí, no, o sea, obviamente es... pero por eso me gustó poner, por ejemplo, el ejemplo de Perú, ¿no? Porque no estamos hablando de, bueno, solamente Inglaterra, Estados Unidos, no, países altamente industrializados que van muy avanzados, sino yo creo que el que tú puedas ver que en un país latinoamericano, similar a nosotros, están empezando a hacer cosas, yo creo que eso te da como una pauta para decir qué puede hacer. Y yo creo que también es eso que te decía, la parte de buscar alianzas, o sea, no decir estoy solo, ¿qué hago? ¿No? Sino buscar con centros de investigación, buscar con startups y ver la manera de cómo hacer, no empezar que va a cambiar la redacción, pero a lo mejor hacer un proyectito, ¿no? Un proyectito pequeño y eso te va a dar visibilidad, etcétera. Y que eso además haga conscientes a los dueños de los medios las bondades de utilizar bien la inteligencia artificial y las necesidades que necesitan para capacitar. Y eso les va a llegar. Tarde o temprano les va a llegar. O sea, cuando vean que todos los demás están avanzando y ellos no, van a tener que hacer algo. Y van a tener que invertir en capacitar a todo el personal de redacción. Sí, por supuesto, todo esto, como decías, es un tema que nos va a ir alcanzando inevitablemente y que además, pues el mercado mismo va a empezar a mostrar la necesidad de ir avanzando hacia allá en la medida en la que se vayan mostrando como los pros y las facilidades para alcanzar a las audiencias, ¿no? Creo que todavía falta un gran trecho para poder hacer un balance más preciso de las consecuencias y los impactos de estas tecnologías, pero sin duda alguna, pues ya los estamos viendo, como tú decías, en entornos pues mucho más cercanos, como el caso de Colombia y los ejemplos de Perú que nos mostrabas en la presentación. Bueno, pues creo que lo podemos dejar aquí. Nuevamente agradecerte muchísimo, Arturo, por la presentación. Fue muy, muy didáctica para todas y todos que estamos aquí aprendiendo sobre nuevas tecnologías en el periodismo y nos dejas reflexionando sobre todos los retos que nos vienen por enfrente. Así que, pues creo que fue una muy buena forma de cerrar las sesiones del seminario. Los invitamos a todos a estar pendientes de los eventos que darán inicio